Agradecemos, agradecemos a quienes ya están conectados, su puntualidad, y es por ello que en respeto a ello y agradecimiento, pues damos inicio muy puntualmente. Es un gusto darle la más cordial bienvenida por parte de la Dirección de Inclusión de la Vicerrectoría Académica y del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología Educativa CEAT al webinario titulado La inclusión es la brújula que dirige la educación, DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje. En un mundo cada vez más diverso, es fundamental que nuestras instituciones educativas sean espacios inclusivos y acogedores para todos. Por esa razón, el día de hoy hablaremos un poco del diseño universal para el aprendizaje, DUA por sus siglas. Es un modelo educativo que tiene como objetivo principal la implementación de un currículo inclusivo. A través de la ejecución de diferentes herramientas, se realiza un análisis y evaluación del currículo para identificar las barreras de aprendizaje y promover las propuestas que permitan atender a los estudiantes tomando en cuenta sus fortalezas y áreas de oportunidad. Esto permite tener un currículum flexible para crear espacios de aprendizaje para todas y todos en igualdad de condiciones. Dicho modelo proporciona una visión humanística, enfatizando la importancia de la individualidad del ser humano y en las características que lo diferencian. Esperamos que hoy sea un viaje de aprendizaje conjunto, donde la ponente compartirá sus conocimientos, experiencias y perspectivas. Se abordarán desafíos importantes y propuestas de cómo superar barreras para garantizar que cada estudiante tenga la oportunidad de acceder a una educación superior de calidad. Expresamos nuestra gratitud a todos ustedes, las y los docentes, por unirse a este esfuerzo colectivo en pos de la inclusión y la igualdad en la educación superior. Esperamos que esta conferencia sea una fuente de inspiración, aprendizaje y colaboración fructífera. Juntos podemos allanar el camino hacia un futuro en el que cada estudiante tenga la oportunidad de brillar y contribuir de manera significativa a nuestra sociedad. Expresamos nuestro especial agradecimiento a la magíster María Fernanda Jiménez, experta y referente tanto a nivel nacional como internacional, que generosamente comparte su experiencia y conocimiento para enriquecer el tema. Tengo el honor de presentarles, relatando de manera muy breve y sintética su currículum profesional. María Fernanda Jiménez Colindres es conocida a nivel nacional e internacional como una mujer emprendedora, especializándose en el área de la educación con enfoque de atención inclusiva. Es magíster y licenciada en psicopedagogía. También posee un técnico universitario en psicopedagogía y problemas del aprendizaje. Cuenta con un diplomado en aprendizaje socioemocional de ACE Avanza USAID y cursos en habilidades socioemocionales para docentes. Cuenta con más de 10 años de experiencia en intervención psicopedagógica de diversidad de necesidades educativas. Es catedrática universitaria de la Universidad del Valle de Guatemala y la Universidad Galileo, especializándose en cursos de psicopedagogía. Ha participado como conferencista a nivel nacional e internacional para diferentes instituciones, entre ellas la Fundación Proeducación y Empleo, Fundal, Instituto Neurológico de Guatemala, Olimpiadas Especiales, Azcatet, Filgua, entre muchos otros. Como autora guatemalteca ha publicado varios libros, entre ellos se encuentra Retos para grandes pequeños amigos, Encender la mente al conectarla con el corazón y su más reciente publicación, La máquina de las emociones. Todos sus libros tienen como objetivo plasmar el amor hacia la inclusión tanto a padres de familia, maestros, niñas y niños. Dejo entonces el espacio a la magíster Jiménez para conversar sobre el tema. Al final tendremos un breve espacio para preguntas y respuestas. Adelante, María Fernanda. Muchísimas gracias por esa cálida bienvenida e introducción. De verdad que es un honor poder compartir hoy con ustedes y aprender de ustedes, porque ya verán que ustedes irán marcando el rumbo y dándonos las lecciones más significativas al estar enfrente de sus aulas valorando la diversidad. Bien, vamos a empezar a adentrarnos en el tema, pero antes quería contarles lo más importante acerca de mí. Ahorita les dieron una introducción acerca de mi vida profesional, lo que me apasiona, que son los libros y cómo me he vuelto en el área de educación.
Pero mi cualidad más importante y lo que más valoro en lo personal en mí es mi discapacidad y por eso quería empezar por compartirles esa foto de cuerpo completo para que vean no solo mi rostro, sino que vean a mi mejor amiga, que es mi silla de ruedas que me acompaña desde los 7 años. Yo nací con un síndrome que me provoca debilidad neuromuscular, entonces la discapacidad ha sido mi fiel compañera durante toda la vida. Y como se imaginarán, no es una ruta precisamente fácil, ¿verdad? Implica muchos desafíos, principalmente por el proceso de enfrentar barreras continuamente, porque la discapacidad no está en nosotros, está en la sociedad que impone barreras para nuestra participación. Y mi vida escolar, peculiarmente, fue muy desafiante debido a esas barreras, que principalmente vienen de la actitud. Muchas veces me encontré con docentes que no podían comprender cuál era el tipo de apoyo que necesitaba o que no podían ocultar verme con una mirada de lástima o de por qué le pasó esto o cómo podría desenvolverse. Y lo mismo sucedía con mis pares, con mis compañeros de mi edad. Y fue un proceso muy desafiante y yo me preguntaba mucho el por qué, ¿verdad? Creo que es inevitable que cuando nos topamos con algo en la vida o con un reto, nos cuestionamos mucho el por qué sucedió. Pero con el tiempo, ese por qué se convierte en un para qué. Y yo descubrí que mi discapacidad llegó a mi vida para ayudarme a encontrar mi vocación. Si no hubiese sido gracias a ella, yo no sería hoy educadora, no sería psicopedagoga. Fue ese mi motor que me llevó a encontrarla y justo ahí fue en donde encajaron todo lo que necesitaba encajar para descubrir que realmente la inclusión debe convertirse en un motor de vida. La inclusión va más allá de discapacidad y es un poco de lo que hablaremos hoy. Realmente es un nivel de vida, una filosofía de vida que nos permite a todos estar mejor, encontrar un rumbo en el que estemos más plenos. Y por eso quería empezar con esa frase, la inclusión es una brújula, todos la tenemos en nuestra mano y es nuestra decisión poder seguir la dirección que nos apunta o tomar una dirección opuesta. Pero si tomamos un rumbo distinto, probablemente nos vamos a quedar rezagados, como ha pasado históricamente. Así que hoy tenemos esa brújula en nuestra mano para poder cambiar por completo ese rumbo. Y justo por eso es que este webinar se titula, que como ya bien habían mencionado por ahí, la inclusión es la brújula que dirige la educación. Y hoy espero que al final de estas 2 horas podamos encontrar un rumbo nuevo y que todos tengamos mejor calibrada nuestra visión de educación para abrirle la puerta a todos y permitir que nos desarrollemos con plenitud. Así que quisiera que ahorita empecemos por hacer una pausa y le extiendan su mano frente a ustedes y observen sus huellas dactilares. Solo tómense unos segundos para observar ese mapa de líneas que tienen en cada uno de los dedos, ¿sí? Ese mapa es único, ¿sí? Todos nosotros nacemos con un mapa que es completamente distintivo y singular, ni siquiera los gemelos tienen el mismo mapa dactilar. Todos tenemos ya por diseño, nacemos con esa singularidad. Todos somos diferentes, ¿sí? Y en el entorno del aprendizaje, muchas veces pretendemos que todos vamos a aprender igual, pero realmente ese mapa que está plasmado en nuestras huellas dactilares también se traslada a nuestras redes cerebrales. Cada cerebro está estructurado y programado de una forma completamente única. Eso quiere decir que la forma en que aprendemos también es muy diversa. Y en cada una de nuestras aulas, en las distintas especialidades en las que ustedes facilitan sus cursos, al entrar al aula van a encontrar un grupo diverso siempre, sí o sí. Aunque en apariencia puede ser que tengan un ritmo similar o quizás ciertos intereses o características o destrezas desarrolladas, conforme más conviven con el grupo, se van dando cuenta que son mucho más diversos de lo que originalmente habían percibido. Estudiantes con intereses, con motivaciones muy peculiares, con ritmos muy distintos, aportes, perspectivas, y esa diversidad es el recurso más grande que podemos tener en la educación. Es lo que realmente enriquece el proceso y nos permite encontrar formas de innovar, que es justo lo que vamos a descubrir hoy un poco. Pero antes de adentrarnos a la materia, me gustaría compartirles esta palabra, que es la que a mí me gusta asociar generalmente al concepto de diversidad y peculiarmente de discapacidad. Yo siempre lo percibo como un reto. Y quisiera que ahorita me compartan, ya sea por chat o si quieren habilitar su audio, bienvenido también. Cuando ven o escuchan la palabra retos, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Sin pensarlo mucho, ¿qué es lo que les hace pensar esa palabra? Desafíos. Desafío, ok, excelente, muchísimas gracias. Un desafío Esfuerzo. probablemente no va a ser fácil, ¿verdad? Pero nos motiva. Perdón, ¿interrumpí a alguien por ahí? No hay pena, licencia. Es también un esfuerzo.
Esfuerzo, ahí vamos, la clave. Desafiante, pero con esfuerzo lo podemos lograr, ¿verdad? Excelente, por aquí mencionan meta. Miren qué genial enfocarlo como una meta, es algo que quiero alcanzar. Desafío, algo nuevo, meta, barreras a superar, algo que alcanzar, difícil, innegable, retos, rutas, miren qué bonita esa analogía. Ser mejor cada día, oportunidad, perseverancia. Si se dan cuenta, vamos construyendo sobre una sola palabra que es muy cortita y tiene simplemente 4 letras, engloba un potencial enorme. Y para mí eso es un reto. Eso es a lo que te lleva una discapacidad o cualquier tipo de reto que enfrentas en tu vida. Te ayuda a conectarte con lo mejor que tienes en tu interior y sabes que no va a ser fácil, porque el camino nunca es fácil, ¿sí? El camino debe tener desafíos para que valga la pena, para que aprendas, para que innoves, para que te reconstruyas en ese proceso. Pero cuando automáticamente usas esa connotación de reto, sabes que aunque es complejo, lo vas a poder hacer. Si se dan cuenta y se analizan el listado de palabras y de aportes que tan acertadamente han hecho, nos vincula con motivación, con ese ímpetu de decir, sí lo puedo hacer, no es algo imposible. Entonces, cuando hablamos de diversidad, justo debemos vincularlo como probablemente mi estudiante tiene un reto en esta área. Va a ser un reto que los dos podemos superar y podemos transformar en algo más. Ahí automáticamente cambia la perspectiva. Y como bien menciona por aquí Jorge, también es una oportunidad de mejora. En el contexto educativo, ese es el rol de la diversidad y los retos asociados a él. Nos permiten innovar y nos permiten mejorar de forma continua. ¿Y qué mejor que eso si eso es realmente aprender? Pero quisiera que ahorita aterricemos esos retos y esos desafíos ya al contexto de sus aulas, ¿sí? Entonces vamos a trasladarnos por aquí a otra plataforma para que podamos hacer una actividad y necesito que empiecen a pensar por ahí qué retos son los que observan esos estudiantes con más frecuencia, ¿sí? De manera más recurrente, ¿qué es ese denominador común con el que se han estado enfrentando en las aulas? Necesito que ingresen a menti.com. Lo pueden hacer en su teléfono si se les facilita en el navegador o si están en la computadora, pues pueden también entrar por ahí en una pestaña del navegador. Aquí les pongo el link, solo es menti.com. Y luego ahí les va a pedir un código que es 64517515. Entonces, igual se los repito de forma auditiva, 64517515. Por ahí podemos empezar a ingresar y si a mí se me facilita escribirlo en el chat de Zoom, perfecto, lo pueden aportar por ahí también. Empecemos a hacer esa nube de palabras. ¿Qué retos enfrentamos en nuestras aulas? ¿Cuáles son esos desafíos que es innegable que siempre se van a presentar dentro de cada aula? Por ahí me comentan si les deja entrar la página, si sí está habilitada. Yo creería que sí, pero vamos a ver por ahí. Sí, deja. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, excelente. Por ahí tenemos ya respuestas y poco a poco va a ir nutriéndose esta nube de palabras. Y por ahí, voy a empezar por ahí con el aporte que ponen en el chat, que casi que engloba todo, y son las falencias en un sistema educativo nacional. Y qué importante traerlo a la mesa, porque muchas veces es un desafío para nosotros como catedráticos a nivel universitario decir, pero es que tienen tan baja comprensión lectora, pero es que se les dificulta tanto abstraer, no analizan a profundidad, cuando realmente sabemos que eso es algo que se ha acarreado durante todo el ciclo, durante todo el proceso de vida escolar, pero muchas veces nos tiramos la bolita a alguien más, ¿verdad? No es que eso fue en tal etapa, eso fue en tal otra. Y realmente como sistema educativo tenemos mucho que crecer, principalmente porque nos hemos alejado de la inclusión. Y miren qué importantes todos los aportes que puntualizan por acá que nos reflejan la diversidad. Incluso me llama la atención que mencionaron hasta el tema socioeconómico, el pago de la universidad. Esos factores socioeconómicos influyen y definitivamente que representan un reto para poder desarrollarse. Ahora veamos aspectos relativos a aprendizaje. Distracción, distractores frecuentes, poco tiempo de atención, que ese se repite bastante. Incluso atención me atrevería a decir que es una de las palabras
que más están repitiendo. La motivación es otro aspecto. Si se dan cuenta, mencionan motivación, apatía, esa bajo nivel de compromiso para el desarrollarse en el entorno académico. También hay aspectos, retos relativos a lectura, incluso alguien puntualiza dislexia. Qué bueno que ya tengamos un término específico para reconocer que hay un reto específico para poder aprender o profundizar en la comprensión lectora. Y por ahí mencionan baja comprensión lectora, no leen los documentos antes de emprender una actividad de aprendizaje. Por ahí mencionan relativo a la motivación también, lo que habíamos hablado antes, mínimo esfuerzo, ¿verdad? Poco compromiso, querer hacer lo mínimo para tener el resultado esperado y muchas veces ni siquiera les importa qué tan bueno es el resultado, solo con que logremos cumplir con determinado objetivo ya es suficiente cuando sabemos que no es así. Falta de inclusión, falta de formación básica, desánimo. Se dan cuenta que también hay factores asociados al área emocional que ya iremos platicando en un momento, porque la motivación y la atención creo que son los pilares más grandes que encontramos por aquí como denominadores comunes. Pero esto obviamente ahorita les di un espacio restringido para poder responder. Los retos van mucho más allá. Incluso no se van a quedar en esas tres palabras y cada grupo y cada curso representa sus retos distintos, porque eso es la diversidad en el aprendizaje. Así que por ahí mencionan poco tiempo también para dedicarse al estudio por compromisos laborales, muy importante contemplarlo también. Y incluso mencionan algunos aspectos relacionados como a visión, a aspectos más sensoriales para poder procesar los estímulos, así que tenemos un panorama muy amplio. Si se dan cuenta en esa nube que se sigue nutriendo y se seguirá nutriendo si ustedes aportan más, encontramos retos de todo tipo, pero retos siempre hay, ¿sí? Ahora el tema es qué vamos a hacer con esos retos. ¿Van a convertirse en obstáculos en nuestra aula o vamos a usarlos como el motor que nos ayude a innovar? Ese es el punto y el propósito de ellos. Y si se dan cuenta, yo había planteado por aquí algunas de las retos más comunes que se suelen presentar en nuestras aulas, pero ustedes incluso fueron mucho más allá, nutrieron mucho estos retos principales. La diversidad puede ser, y el primero en el que coincidimos, la atención. Sí, el periodo de atención es muy corto, se distraen con mucha facilidad y ojo, porque le prestan atención a lo que realmente despierta su curiosidad o les motiva. De lo contrario, ya sabemos que la atención es como una puerta. Le cierro la puerta al estímulo y simplemente ya no voy a poder procesarlo, que es el siguiente paso, ¿verdad? Poder interpretarlo, darle un significado. Todos percibimos la información de manera distinta y le damos significados diferentes acorde a nuestras experiencias, a lo que hemos vivido. Y entonces no todos procesamos igual o no todos procesamos al mismo ritmo. Y no me dejarán mentir que en su aula está el estudiante que ustedes ni han terminado de dar la instrucción y ya tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer y se organiza perfecto para llevarlo a cabo. Y están otros estudiantes que necesitan escuchar toda la instrucción, que se las repitan, y luego están un poco perdidos, que incluso es lo que mencionaban por aquí en la plataforma, buscando cómo es que lo tenía que hacer de nuevo. Entonces, todos esos diferencias de procesamiento implican que todos pueden llegar a una misma meta, pero quizás no lo van a hacer en el mismo momento, en el mismo tiempo, ni con los mismos recursos. Esto también se traduce en diferentes niveles de aprendizaje. Hay una verdad absoluta y es que todos tenemos capacidad de aprender. Sí, eso sí es innegable. Todos tenemos ese mismo potencial de aprender, pero lo hacemos de manera distinta. Y el entorno, que es en donde me gustaría regresar al primer aporte que hicieron, va a determinar qué tan fácil va a ser ese proceso de aprender o qué tan complicado puede llegar a ser. Y si hablamos o nos enfrentamos ante un sistema educativo tradicionalista, probablemente no voy a encontrar el mejor mecanismo o el mejor recurso que me permita aprender. Y ahí es en donde entran en juego otros factores y es que incluso los estudiantes llegan a pensar que no son capaces de hacerlo. Cuando sí lo son, lo único que tenemos que cambiar es el enfoque. En algunos otros casos, puede ser que se presente puntualmente la discapacidad. Y ojo aquí, vamos a hacer una pausa para analizarla porque la discapacidad no siempre se ve. Muchas veces pensamos, sí, ahorita ya tenemos más una política más inclusiva, pero en mi aula
aún no hay un estudiante que tenga discapacidad. Entonces pensamos, no es algo tan necesario o tan urgente en mi entorno porque no tengo un estudiante con discapacidad. Hay muchos tipos de discapacidad que son invisibles y por ende son más incomprendidos. Nos cuesta mucho más comprender por qué se comportan de determinada manera, por qué avanzan a determinado ritmo, cuando no hay alguna causa aparente, física o tangible que lo pueda explicar. Entonces, eso nuevamente se convierte en un desafío. Hay diferentes tipos de discapacidad, desde sensorial, ¿verdad? Para poder procesar los estímulos visuales, auditivos, discapacidad motora, como les comentaba al inicio, que me ha acompañado toda la vida, discapacidad intelectual, que implica un ritmo distinto para poder procesar y comprender todos los estímulos que nos rodean y para desenvolverse también en actividades de la vida cotidiana y la forma en que interactúa. Y también hay un tipo de discapacidad, y ese es en el que quisiera enfatizar un poco más, que es la discapacidad psicosocial. Este término se ha utilizado para denominar a todos aquellos que tradicionalmente se les conoce como trastornos mentales, ¿verdad? Todos estos retos en el área de salud mental que implican que sufras del estigma y del prejuicio de la sociedad y eso se convierte en una barrera que impide tu participación. Nadie quiere interactuar conmigo porque me comporto de determinada manera. O todos lo tachan como el extraño, el excéntrico porque se viste de determinada forma o es muy impulsivo, por ejemplo. O cambia mucho su estado de ánimo, es muy variable. Entonces, solo nos podemos enfocar en la conducta observable, pero muy pocas veces comprendemos que quizás hay detrás un diagnóstico que está provocando retos específicos. Y ahí vamos a profundizar ya en un momento al respecto, porque muchos de nuestros estudiantes pueden estar en la categoría de discapacidad psicosocial, pero no se ve. Y si no los conocemos mucho, jamás nos vamos a enterar. Solo se manifiesta en su rendimiento y en la forma en que interactúan en el aula. Luego, acertadamente, si se dan cuenta, habían mencionado por ahí aspectos económicos, incluso mencionaron el transporte, sabemos y es innegable pensar que el tránsito actualmente en nuestra ciudad peculiarmente es muy pesado y también le pasa la factura a la salud mental, ¿verdad? Nos roba demasiado tiempo. Y todos esos factores influyen también en qué tan motivados estemos, qué tanta atención podemos prestar, qué tanto cansancio estamos manejando. Y el contexto cultural, ese origen étnico, esos patrones, esa cosmovisión, las diferentes perspectivas y experiencias que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, van a determinar que aprendamos de forma distinta. Esto también, la diversidad se observa y eso creo que sí no lo habíamos mencionado nadie por ahí, la diferencia de género. Sabemos que Guatemala es un país en el que hay mucha desigualdad de género y en muchas carreras y en muchas áreas específicas son más beneficiados los hombres que las mujeres. Incluso a nivel educativo general sabemos que son muchas menos las oportunidades de acceder a la educación para las niñas que lo son para los niños. Entonces, ahí también tenemos barreras que derribar para que las mujeres puedan comprender que son tan capaces de hacer o de tomar las mismas elecciones profesionales que tiene un hombre. Por acá quiero llamar su atención también hacia las altas capacidades. Muchas veces creo que pensamos que alguien necesita apoyo o requiere de más acompañamiento cuando su capacidad está por debajo de lo esperado. Pero casi nunca pasa por nuestra mente qué pasa con los estudiantes que tienen altas capacidades. Aquel estudiante que es muy ágil, muy rápido, todo lo cuestiona, nunca se queda callado, ¿sí? Y en ocasiones ya se nos torna hasta desafiante que nosotros teníamos estructurada la clase de alguna forma o estábamos facilitando algún contenido específico cuando él lo cuestiona y dice eso no es así, es de otra forma. Parecería que nos está desafiando deliberadamente, pero quizás es un estudiante que tiene un hambre voraz por aprender, lee, investiga mucho, va un paso más allá siempre y por ende necesita ser desafiado. Necesita que se eleve ese nivel y que lo reten constantemente para mantenerse comprometido. Porque de lo contrario puede ser que termine muy rápido lo que tenía asignado y no representó ningún tipo de desafío para él y por ende puede empezar a desligarse o a desmotivarse del proceso de aprendizaje. Y luego nos centramos en aspectos como los intereses y la personalidad. Parecería que no es importante o no está relacionado con la diversidad, pero a todos nos interesan cosas distintas. A todos nos llaman la atención estímulos diferentes.
respondemos de manera distinta a las actividades de aprendizaje y mucho influye también nuestra personalidad. No faltan los estudiantes que son extrovertidos, que son más abiertos, que participan más, y aquellos que quisieran pasar invisibles ahí en la esquinita de la clase y que nadie les pregunte y los voltee a ver, mientras están observando todo el tiempo, ¿verdad? Esa personalidad influye también en la forma en que aprendemos. Y finalmente, pero no menos importante, está el desarrollo socioemocional. Esos aspectos que mencionaban ustedes, principalmente de atención y de motivación, que si se dan cuenta, muchos decían falta de compromiso, desmotivación, mínimo esfuerzo al hacer las cosas, probablemente tiene una causa subyacente y es el desarrollo socioemocional. Si mis emociones no han sido nutridas, no he encontrado la estabilidad que necesito y no trabajo o fortalezco mi salud mental, todo lo demás se tambalea. Y a todos nos pasa que si estamos muy estresados o muy ansiosos, podemos prestar atención. Obviamente es muy desafiante hacerlo. Por más que lo intentemos, nuestra mente está enredada en un caos y no logramos enfocarnos en lo que deberíamos estar enfocados. El desarrollo socioemocional es clave y debería ser siempre una prioridad en nuestras aulas para obtener los resultados que todos merecemos. Y en esa línea, les quiero dar una recomendación. Como les contaron por ahí, amo escribir, pero lo que más amo también es leer. Y hace poco descubrí una joya, porque solo se le puede definir así a ese libro. Este libro se llama Permiso para Sentir. El autor es Mark Brackett, que es el director del Centro de Inteligencia Emocional en la Universidad de Yale. Y él ha desarrollado un método muy interesante que se llama método Ruler para poder fortalecer el aprendizaje socioemocional. Muy interesante y fascinante su propuesta. Pero peculiarmente en términos de este libro, me llama la atención y por eso lo traigo a la mesa, porque él aporta investigaciones en muchas áreas y en muchos niveles, pero hizo un estudio con los estudiantes universitarios. Y curiosamente, las predominantes en la muestra que se analizó eran cansancio, aburrimiento y estrés. Si se dan cuenta, fueron palabras que salieron por ahí, saltaron en la nube de palabras que construimos. Están desgastados y mucho más agobiados. Incluso se detectó que manejan niveles de estrés superiores a los de los adultos. Y eso creo que es algo que tenemos que tener muy presente siempre en nuestra mente porque es alarmante. Solo pónganse a pensar que, y ustedes lo saben mejor que nadie, mientras más adultos nos hacemos, más estrés tenemos, ¿verdad? Pero imagínense estos jóvenes que están empezando la universidad, que tienen 20 años, 21, y ya manejan niveles de estrés mucho más elevados que en la adultez. ¿Qué podemos esperar, verdad? Realmente eso va a ir minando y afectando también su salud fisiológica y por ende cada vez están más apagados, más desmotivados, sin compromiso para poder desarrollarse. Y estos otros datos también son importantes y llamados de atención. Más de la mitad de los estudiantes universitarios sufre ansiedad, más de la mitad. Eso quiere decir 1 de cada 2. Y tercera parte de los estudiantes llega a sufrir depresión. Y justo por eso les decía que era importante destacar la discapacidad psicosocial, porque ¿cuándo podemos ver o determinar que uno de nuestros estudiantes tiene depresión? Si él nos lo dice o si no tiene un diagnóstico específico, quizás ni él lo sabe. Simplemente no encuentra las fuerzas para salir de la cama en la mañana, alistarse y llegar a la universidad. Y cuando llega, se queda dormido. O cuando llega, de verdad está tan hundido en esa tristeza profunda, esa sombra que lo acompaña, que no logra enfocarse ni interactuar con los demás. Puede ser, y es innegable que vayan a haber muchos de estos desafíos en nuestras aulas, pero no los podemos ver y no podemos estar seguros de qué es lo que necesitan y por ende es que siempre tenemos que estar muy atentos con una perspectiva empática para poder tratar de comprenderlos mejor y responder a esos retos que enfrentan. Porque aquí también estamos nosotros. ¿Cuántos de nosotros manejamos cansancio, estrés, ansiedad? Las emociones son desafiantes para todos y es importante que sean parte positiva en el entorno de aprendizaje, lejos de convertirse en un obstáculo al aprender. Y entonces esto nos lleva a comprender cómo se determina que una persona tenga discapacidad. Por mucho tiempo pensábamos que la discapacidad era algo que tenía la persona. No puede ver, entonces tiene discapacidad. Es esa persona la que es diferente o le falta algo. Ahora, conforme ha evolucionado el concepto, comprendemos que la discapacidad no está en la persona, ¿sí?
Yo tengo un reto y se los comenté. Tengo el reto de poder movilizarme porque tengo debilidad muscular. Cuando uso mi silla de ruedas, puedo ir a cualquier lugar y hacer cualquier actividad de mi área, de mi profesión, de lo que me apasiona, sin ninguna dificultad. Pero ojo, lo primero que tengo que hacer cada vez que me invitan porque yo me dedico a dar muchos talleres, capacitaciones, conferencias, la primera pregunta que hago es, ¿hay acceso para silla de ruedas? Porque es tan sencillo como eso. Si no hay acceso, simplemente no voy a ir y no puedo hacer la actividad. Por el contrario, si hubiera habido rampas, si hubiera habido un elevador, yo podría llegar y dar una conferencia, compartir mi perspectiva, poder dar un taller. Pero es la barrera la que determina que yo tenga discapacidad, porque no hay acceso para mí. Y esto pasa para cualquier tipo de discapacidad, ¿sí? Si yo tengo autismo y por ende tengo pasiones muy acentuadas que solo me interesan ciertos temas, y las personas en mi entorno me dicen, no, ya no hables de esto, porque eso no nos interesa. Y nadie trata de comunicarse o encontrar ese vínculo conmigo que a mí me hace hacer ese clic y conectar. Entonces se va a acentuar mi discapacidad, porque no encuentro la forma de comunicarme ni de interactuar con las otras personas. La sociedad está imponiendo barreras para que yo pueda desenvolver. Entonces, siempre la discapacidad está en el entorno y es responsabilidad de nosotros como sociedad construir más barreras o derribarlas. Y Guatemala, por excelencia, es un país discapacitante. Sí, es un entorno altamente discapacitante porque tenemos mucho desconocimiento acerca de diversidad, acerca de discapacidad y hay todos los tipos de barreras muy acentuados porque aún no hemos logrado llegar a transformarlos en oportunidades. Y entonces eso nos lleva a que la universidad ya está liderando ese proceso porque es justo lo que se está luchando, convertir la universidad en un entorno accesible en el que haya una cultura inclusiva también y se le dé la bienvenida a los estudiantes diversos, porque sabemos que van a aportar la capacidad de innovar. Y entonces eso los debe hacerse sentir muy afortunados porque ya están liderando el cambio a nivel superior. Así que para aterrizar un poco el concepto, me gustaría que me cuenten ahorita ustedes qué conocen de inclusión. Ojo que no es examen, ¿verdad? Es un término que cada vez está más se escucha más, está muy de moda, incluso afortunadamente. Ahora, lo lamentable es que solo está de moda la palabra, pero todavía no hemos llegado a consolidarlo y a practicarlo como tal. ¿Pero qué comprenden como inclusión? ¿Qué han escuchado y qué conocen al respecto? Les dejo el espacio del chat y también si quieren levantar la mano y habilitar el audio, bienvenidos que me encanta escucharlos por ahí. Yo creo que inclusión es igualdad de derechos para todos, sin importar su condición. Excelente, muchísimas gracias Virginia y ahí destaca algo fundamental, derechos. Inclusión es cuestión de derechos y hay un marco legal detrás que la respalda y todos tenemos que tener los mismos derechos, así que me encanta que empecemos por ahí. Brenda, Muchas gracias. Yo visualizo la inclusión como esos espacios para poder integrar a las personas en nuestro quehacer diario, ¿verdad? Sin necesidad de perjudicar por alguna diferencia en cuanto a alguna condición distinta. Nos ha pasado, y por ejemplo acá en la universidad he tenido un par de estudiantes con algún tipo de discapacidad y de verdad es complejo, pero no quiere decir que los tratemos distinto. Simple y sencillamente se adapta a las condiciones que ellos tienen en ese momento. justo, y hoy vamos a ir un paso adelante porque ahorita incluso me llama la atención que están usando mucho la palabra integrar. Hoy vamos a aprender la diferencia entre integrar e incluir. No es que esté mal si la integración es el paso anterior a incluir, pero justo como menciona por ahí, es un desafío y es complejo poder hacerlo cuando el entorno fue diseñado con barreras, porque implica básicamente ajustar y transformar todo. Existen marcos de referencia peculiarmente en educación que ya iremos analizando ahorita, que dice, ¿qué tal si diseñamos sin barreras desde el inicio? Se facilita el proceso. Entonces existen formas cada vez más prácticas y más efectivas de garantizar esa inclusión. Así que muchísimas gracias por ese aporte que incluso se complementa con el de Luis Alejandro, integrar a todas las personas en todo. También destaco por ahí, Brenda, que muy acertadamente mencionó la participación, que participen activamente, eso es clave.
capacidad de incluir a todos, como la manera, quiero ver por acá, de dar respuesta a la diversidad, aceptar a todas las personas sin importar su manera de pensar u opinión, la aceptación de otros, aceptación al grupo. Me encanta que usen esa palabra porque aceptar es dar la bienvenida, tomar en cuenta la participación de todos de manera equitativa, no dejar a nadie fuera, no discriminar, aprovecho ahí a utilizar el término correcto. La discriminación por motivos de discapacidad se llama capacitismo, ¿sí? Así como hay racismo, como hay machismo, cuando discriminamos a alguien por motivos de discapacidad estamos siendo capacitistas, así que ojo con alejarnos de eso. Incluir, acción de integrar a todos, tratar a las personas con los mismos parámetros. Miren qué acertadas están esas definiciones y me encanta porque quiere decir que ya tenemos un panorama muy claro de qué es incluir y hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? Ahora les comparto yo mi definición, o no sé si alguien quería hablar. Noelia, no sé si quería comentar o no. Creo que solo teníamos el micrófono habilitado por ahí. Bueno, ahora les voy a comentar mi propia definición. A mí me gusta simplificar todo porque creo que muchas veces las definiciones técnicas solo nos enredan más. Para mí, inclusión es, quiero que visualicen ahorita un rompecabezas, ¿sí? Eso es la sociedad. Y en un rompecabezas está conformado por piezas, ¿cierto? Cada una de esas piezas es cada uno de nosotros, como parte de la sociedad. Y cada pieza es diferente. Tiene una textura distinta, un estampado distinto, colores, una forma diferente. Y si se dan cuenta, tiene la forma en que está cortada y estructurada esa pieza, es completamente distinta en cada una de ellas intencionalmente, ¿verdad? Porque el proceso es que se complementen. Entonces, ¿qué es inclusión? Inclusión es armar ese rompecabezas, buscando que aparentemente a esta primera pieza le falta algo, ¿no? Pero se complementa con la otra que encaja y así construyen algo más sólido, algo cada vez más completo y más complejo. Eso es incluir. Yo, por ejemplo, no puedo caminar y nunca lo voy a poder hacer y no es nada malo. Yo tengo una distinta de hacer las cosas. Yo aporto muchísimo, por ejemplo, con mis ideas y mi liderazgo, dirigiendo de manera verbal y hay personas que me complementan cuando necesito hacer ciertas actividades físicas. Eso es inclusión, encajamos. No es que yo sea más o que ellos sean más, sino que simplemente somos diferentes y encontramos la forma de girar, rotar esas piezas para poder complementarnos y hacer algo pues mucho más innovador y más completo. Ahora visualicen ese mismo rompecabezas y piensen que se les perdió una o dos de esas piezas. Lo primero que pensarían es, esto no sirve, ya no sirve, no tiene sentido. Y eso es un cuestionamiento que me ha hecho siempre, ¿por qué pensamos que como sociedad sí sirve, sí servimos cuando dejamos piezas fuera? Hay algo que no estamos haciendo bien, ¿verdad? Entonces, eso es incluir, darle lugar a cada uno, el lugar que por derecho tiene, para complementarnos y construir algo mucho más sólido. Por ahí alguien me levantó la mano, pero la bajó. Creo que era Francisco, si no vi mal. Sí. Buenas tardes, Magíster. Quería aportar una opinión, ¿verdad? Definitivamente podría ser incorrecta, pero es una opinión. A mí me gusta mucho esta metáfora sobre el rompecabezas y cabalmente dentro de un concepto de inclusión que he tratado yo de tener en la vida es interactuar con las personas. Entonces, mi pieza trata de interactuar, de encajar con las otras piezas. Y dentro de las ventajas es que si uno no prueba si encaja o no encaja, nunca va a saber si es acorde, ¿verdad? Si es correcta, si encaja verdaderamente. Pero en los otros casos, qué bueno que como en un rompecabezas nada más no encaje, sino que en la sociedad la pieza se resiente. Entonces ya se convierte un error y algunos prefieren mejor no probar, ver si encaja la pieza. Es mejor tenerlas alejadas a cometer un error de ese resentimiento. Gracias, licenciada. Totalmente, muchísimas gracias a usted, Francisco, y qué interesante porque justo va a lo que vamos a continuación. La inclusión es un proceso de dos vías, ¿sí? Y ahorita me hizo pensar también mucho en ese sentido que cuando nosotros vivimos con retos asociados a discapacidad o algún otro tipo específico, tampoco es fácil esa convivencia. Muchas veces es
levantar todas las defensas y no sé si se me van a acercar con buena intención o me van a aceptar plenamente o no. Y también tenemos que encontrar ese proceso de poder convivir, que incluso les comento que quienes abogamos por la inclusión y nos dedicamos a esto, nuestro sueño y meta máxima es que la palabra desaparezca. Ahorita tenemos que hablar de inclusión porque no existe, ¿sí? Pero si somos sensatos, si tenemos claridad de qué es, solo hablaríamos de convivencia, una convivencia plena, pacífica, asertiva. Entonces, ese es el propósito, convivir, para que justo se bajen todas esas defensas, no existan esos resentimientos y esas diferencias para dejar a nadie fuera, sino que todos tengamos el lugar que merecemos. Así que mil gracias por ese aporte y vamos con usted, Ale. Ok, hola, mucho gusto a todos. La verdad que creo que, bueno, es que a mi facultad me dio acceso a entrar a la conferencia porque soy estudiante de la Landívar y estoy haciendo mi tesis acerca de la inclusión de la lengua de señas. Em, y pues como aporte quería, a lo que usted está hablando, quería hablar de eso, como que lo que hablabas de la inclusión, como de darlo desde la etapa inicial, porque yo estaba investigando mucho sobre eso y justo eso, va como el rompecabezas de, pónganse, yo estoy trabajando con una escuela porque ahora es un decreto, ¿verdad? O sea, desde el 2020 es un decreto que se tiene que dar incluir la lengua de señas. Entonces, los niños con sordera, los niños con la discapacidad auditiva y están los niños oyentes. Entonces, como que hacerlos como un todo, o sea, como, por lo menos yo quiero generar un material como un juego para niños de la edad preescolar, digamos, pero donde todos puedan ser como uno solo, ¿verdad? O sea, que todo se pueda integrar de cierta manera. Pues solo quería compartir eso. Muchísimas gracias, Ale, y felicidades, enhorabuena. Yo me emociono cada vez que alguien elige como tema de tesis temas de inclusión, porque eso hace toda la diferencia, que ya por ese ímpetu y ese deseo tengas justo el propósito de ya sentar un precedente y hacer un cambio. Así que muchos éxitos con ese proceso y gracias por compartirlo. Y como bien menciona Miriam por aquí, uno de los pilares de la educación es aprender a convivir. Eso es nuestra propósito más grande como educadores y como aprendices eternos de la vida. Y vamos a avanzar un poquito en la línea de justo lo que mencionaba acertadamente Francisco por ahí y cómo ha evolucionado el concepto de inclusión, porque no es algo que suceda de la noche a la mañana y como se darán cuenta no es fácil también, porque debemos ir ajustando, derribando muchas barreras para lograr hacerlo. Antes de esta primera etapa incluso está la exclusión, pero no me gusta incluirla porque de verdad sueño con que desaparezca por completo, pero es justo lo que mencionaban por ahí. Exclusión es si tú eres diferente, y lo vamos a hacer ahorita con colores para asociarlo con esa metáfora. Todos los que son de colores diferentes no son parte de la sociedad, se excluyen, quedan fuera por completo, no tienen derechos. Después avanzamos y comprendimos que todos los grises pues van a cierto ritmo, tienen ciertas en apariencia destrezas similares y pueden desarrollarse de determinada manera. Y hay otras personas que son de otros colores, van a ritmos diferentes, hacen las actividades de forma distinta. Entonces, a nivel de segregación, empezamos a contemplar, bueno, todas las personas que tienen discapacidad visual, las personas ciegas, sí tienen derecho a la educación, pero deberían ir a una institución especializada que responda a lo que ellos necesitan. Eso en otros términos se traduciría como educación especial. Eso es segregar, ¿sí? Todos los que tienen discapacidad visual van allá. Todos los que tienen discapacidad intelectual están en este otro lado. Y así vamos segregando, clasificando por colores en grupos específicos. Luego comprendimos que eso no es justo. Realmente tienen el mismo derecho de estar con todas las otras personas y participar en las mismas actividades, entonces avanzamos hacia la integración. ¿Y qué es integración? Como le diríamos en buen chapín, estamos juntos, pero no revueltos, ¿sí? Ya aceptamos y le damos la bienvenida, entre comillas, a esa diversidad y entonces vas a estar en este mismo entorno, pero como tú eres diferente, como tú eres amarillo, tú eres verde y tú eres rojo, vamos a hacer adecuaciones para ti específicamente porque tú eres diferente y tú debes adaptarte a lo que hacen los demás, ¿sí? Entonces siempre me centro en que tú eres diferente, la diferencia está en ti. Y por ende, eso refleja que en una misma aula, y yo siempre lo ejemplifico a nivel escolar, ustedes entran a un aula y están todos copiando el pizarrón, práctica que ya sabemos que no debería ser en estos días, ¿verdad?
pero de pronto ven a un niño con síndrome de Down sentado en la esquina de la clase con una mesa en dirección opuesta armando trucitos. Está integrado porque está en el mismo espacio que todos los demás, pero las actividades que está haciendo son diferentes, las responsabilidades son distintas y los derechos, por ende, pues no son efectivos en ambos, porque solo estamos juntos, pero no tenemos igualdad de derechos. Y eso nos lleva entonces a inclusión, y por eso les decía la diferencia entre integrar e incluir. A lo que debemos aspirar es a incluir. En la inclusión, a mí ya no me importa de qué color eres. Tú eres bienvenido. Tú eres parte importante de la sociedad. Tienes los mismos derechos y, ojo, las mismas obligaciones, porque inclusión no es caridad y no es de que, ay, sí que me va a dar algún esfuerzo para que lo logre hacer. No, inclusión es en igualdad de condiciones. Tienes las mismas responsabilidades, privilegios, derechos y obligaciones también. Entonces, en este punto, nos giramos el foco y nos damos cuenta que no, las diferencias de colores no están en ti, sino que la sociedad se debe diseñar y estructurar sin barreras para que todos puedan participar en esa igualdad de condiciones y que más allá de igualdad, el término correcto es justicia, injusticia de condiciones. Entonces, eso es inclusión y a eso es a lo que queremos avanzar y a lo que queremos llegar. Pero como analizábamos por ahí, la inclusión pues no es tan sencilla de alcanzar y hay muchos mitos o muchas creencias y prejuicios que son parte de nuestra mentalidad, porque como sociedad se han encargado de que nosotros las absorbamos, que nos alejan un poco de qué es inclusión en verdad. Entonces vamos a hacer ahorita otra actividad por acá. Les voy a compartir un link. Denme un segundito. Aquí se habilita esto por acá. Y les voy a dar ese link de un formulario en el que ustedes van a responder. Son 3 preguntas muy sencillas, ¿sí? Pero ahorita se las voy a proyectar por acá para que las podamos ver. Déjenme, creo que voy a apagar la cámara un segundito para que carguen mejor. Aquí están las preguntas. ¿Las personas con discapacidad no pueden desarrollarse a nivel universitario? Contesto y seamos completamente sinceros. Con base a todo lo que he aprendido, mis experiencias de vida, ¿verdadero o falso? ¿Qué percibo? ¿Se necesitan recursos demasiado complejos para lograr la inclusión? ¿Verdadero o falso? Y la educación inclusiva solo pueden desarrollarla profesionales de esa área. Igual, ¿verdadero o falso? Por ahí empecemos a responder y ahorita me voy a trasladar a la página de respuestas para que vayamos viendo cómo se alimenta ahí el formulario. Ok, excelente. Ya tenemos por acá varias respuestas. Ahí pueden seguir aportando, que todas las respuestas son bienvenidas. A ver, las personas con discapacidad no pueden desarrollarse a nivel universitario. Primero, ovación de pie y siéntanse muy orgullosos. El 100% respondió falso. Muy bien. Se necesitan, adelante. Se necesitan recursos demasiado complejos para lograr la inclusión. Es cierto que en mucha medida podemos pensar que es cierto y en muchos entornos lo es. Y tenemos un falso, un 90.5%. Y luego, la educación inclusiva solo pueden desarrollarla profesionales de esa área. Igual tenemos opiniones divididas, ¿verdad? Un 95% creemos que es falso y todavía tenemos un porcentaje por ahí que creemos que sí es verdad. Ahorita vamos a analizar cómo está la realidad al respecto. Entonces, déjenme trasladarme por acá de pantalla. Y nos vamos a centrar ahora en las realidades, ¿sí? Realidades que realmente nos permiten acercarnos a la inclusión. Primero, y como bien les comentaba, muy acertadamente todos respondieron que sí se pueden desarrollar a nivel universitario, que sí podemos hacerlo. Las personas con discapacidad tienen el mismo potencial que todos los demás. Y aquí quiero hacer como un paréntesis o un énfasis, que tampoco quiere decir que si yo incluyo a un estudiante que tiene discapacidad, va a ganar y todo va a ser fácil para él aunque no se esfuerce, porque inclusión es que lo estoy evaluando como lo hago con los demás, ¿sí? Entonces, no es que le voy a regalar o a ponerle más fácil el camino, es ver quién responde y quién no. Porque así como tenemos estudiantes sin discapacidad que en muchos contextos simplemente no están comprometidos, no se esfuerzan, nunca entregan una tarea,
obviamente van a tener consecuencias al respecto. Lo mismo sucede con una persona con discapacidad. Lo que tenemos que girar el foco es ver si estamos derribando barreras para que pueda participar. Ahí está la diferencia. Los ajustes razonables, que es el término más actual y a lo que debemos apelar, ya no tanto adecuar, sino realizar ajustes razonables, permiten que se pueda garantizar un proceso de inclusión junto a un enfoque metodológico, ¿sí? Y aquí lo vemos de una forma muy sencilla. Un estudiante con discapacidad auditiva, para seguir con el ejemplo que nos decía Ale, si la instrucción es únicamente verbal y no doy ningún apoyo visual y ninguna transcripción del texto, no puede acceder a la información, ¿sí? Y obviamente su rendimiento se desplomaría. Pero si yo diversifico el enfoque metodológico y hago ajustes tan sencillos como la forma en que están distribuidos en el aula, incluso si me puedo pintar los labios para que pueda facilitar la lectura de labios, y siempre facilito una transcripción de la clase, y en eso es una maravilla, por ejemplo, plataformas como Zoom, que automáticamente hacen el proceso de transcripción, y ahora con la inteligencia artificial, vaya si no, pueden ponerlo en la computadora y automáticamente graba la voz y hace una transcripción de todo el texto. Se derriba la barrera. Fue una cuestión metodológica y un ajuste en el que le permití que grabara la clase, por ejemplo, para hacer esa transcripción y accediera a la información. Y entonces esto nos lleva a que todos podemos innovar nuestra práctica para que brinde las mismas oportunidades a todos los aprendices. Entonces, no es cuestión de yo tengo que especializarme y estudiar 10 años acerca de educación inclusiva y demás para poder hacerlo, es más voluntad. Y en el ingrediente que durante toda esta trayectoria he encontrado, más que eso es creatividad también. Muchas veces un ajuste muy sencillo hace un impacto enorme para que se pueda facilitar ese proceso. Y muy acertadamente mencionan por ahí el braille para las personas con discapacidad visual. Es otra medida excelente, aunque les confieso y me pareció muy interesante que hace poco me desmitificaron un poco acerca del braille. La desventaja que tiene el braille es que es muy costoso. Cada una de las hojas para imprimir, si tú tienes una impresora especializada para imprimir en braille, cuesta como 5 quetzales cada hoja. Entonces imagínense hacer un material pues ya más extenso impreso. Pero hace poco escuchaba una entrevista de una psicóloga guatemalteca que es ciega y ella mencionaba que dice que tiene más o menos 15 años de no usar el braille, porque gracias a las tecnologías de apoyo y dice con el teléfono, exacto como mencionan por ahí, y con la computadora y demás, ya no es necesario, porque siempre puedes tener una información auditiva que te permita acceder a la información, los audiolibros. Entonces, realmente hay formas distintas porque dirán, bueno, si yo no sé braille, ¿cómo lo voy a hacer? Hay formas diversas de poder facilitar ese proceso. Y eso es lo que vamos a descubrir un poco. Así que quiero que visualicen ahorita que ustedes están en esta pista de atletismo y están a punto de hacer la carrera de su vida. Y es una pista de obstáculos, ¿sí? Cada cierto tiempo hay una barda por ahí que deben saltar, pero hay una meta trazada a la que tienen que llegar. ¿Qué es lo primero que harían al estar ahí, en esa pista? ¿Qué se les ocurre por ahí? Buscar los obstáculos más fáciles, más bajos. Excelente, ya estamos usando estrategia. Buscar los obstáculos. Vamos a identificar todo, en dónde están los obstáculos y voy a identificar cuáles son los más bajos que son más factibles para mí poder superarlos, ¿verdad? Entonces, tengo un plan. Hice algo antes de empezar a correr para poder llegar a mi meta exitosamente. Ahora, el proceso de aprendizaje es muy similar a una carrera de obstáculos. Pero ¿qué pasa generalmente? Empezamos a correr. Ni siquiera nos percatamos si habían obstáculos o no, sino que empezamos a correr. Y durante el trayecto, cada ciertos metros, cada ciertas lecciones, cada ciertas sesiones, nuestros estudiantes empiezan a tropezar y con ellos nosotros. Entonces, el proceso se hace mucho más complejo. Y aquí la clave está justo en lo que nos comparte Ingrid por ahí, la preparación. Si yo logro hacer ese proceso de analizar en dónde están las barreras, cómo las voy a pasar, va a ser mucho más fácil y más fluido ese proceso. Eso es lo que hace el DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje que analizaremos hoy. El DUA se encarga de derribar barreras desde su diseño. Entonces, no hay una sola forma de superar esa barrera. Quizás algunos la pueden saltar, otros la pueden rodear. Incluso alguien muy creativo puede escarabar y pasar por debajo de ella, ¿verdad? Hay formas distintas de poder derribar esas barreras en el aprendizaje.
Y eso es justo en lo que se centra este marco de referencia. Incluso antes de adentrarnos de la primera estrategia, el DUA es un marco de referencia que nace de un movimiento que se dio en arquitectura, que se llamaba solo Diseño Universal, sin el apellido para el aprendizaje. Alrededor de los 70s, un usuario de silla de ruedas, que se llama Ron Mace, empezó a darse cuenta que la sociedad y la estructura era completamente inaccesible y que debía haber una forma distinta de poder diseñar productos, entornos y servicios que fueran más simple en la utilización. Y ahí, boom, aparecieron las rampas, los elevadores, las puertas con sensor, todos estos tipos de tecnologías que facilitan el proceso. Originalmente impulsado por la discapacidad, pensando que debía haber una forma más sencilla para que las personas con discapacidad pudieran desenvolverse. Ahora, ¿cuál fue la sorpresa en ese proceso? Lo que funcionaba mejor para personas con discapacidad funcionaba mejor para todos. Entonces empezaron a dar cuenta que para los niños era más sencillo, para personas mayores, para personas que, por ejemplo, pensemos en una rampa. Se beneficia a una mujer que tiene su bebé en su carruaje y lo puede utilizar por ahí. Una mujer embarazada, un adulto mayor, alguien que se cansa más, alguien que prefiere incluso correr quizás, puede correr la rampa en vez del impacto que tienen las gradas. Las posibilidades son infinitas y se empezaron a dar cuenta que entonces esa innovación impulsada por la discapacidad favorecía la vida de todos, ¿sí? Hacia los 90, que se firmó el acta de el ADA en Estados Unidos, el acta para americanos con discapacidad. En Estados Unidos las leyes son leyes, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, es el momento de empezar a reestructurar todo y ahí se terminó de consolidar para que todo fuera accesible. Y entonces, a principios de esa década, se fundó CAST, que es el centro especializado en tecnologías de apoyo, y se dieron cuenta. Pero ese mismo esquema de los productos, de la arquitectura y de los servicios sirve para el aprendizaje. Podría aplicarse este marco de referencia al entorno de aprendizaje. Y justo es en eso lo que se centra y ya hablaremos ahorita cómo se estructura. Pero para empezar quiero compartirles esta estrategia que es muy interesante y creo que es un aporte muy importante que podemos utilizar peculiarmente cuando iniciemos el siguiente ciclo. Y en el DUA se plasma como visión de 360 o un punto de partida. Incluso podemos facilitar un espacio para que sean los estudiantes quienes llenen el instrumento, o podría ser que deliberadamente les preguntemos o que simplemente con la observación lo vayamos llenando. Todo va a depender del grupo. Pero lo que tenemos que hacer es identificar a cada estudiante qué fortalezas tiene. Por ejemplo, pensemos en el caso de Pedro. Es muy creativo, es enérgico y tiene destrezas de liderazgo. En sus retos, su periodo de atención es corto. Ya me lo habían mencionado por ahí que tienen varios Pedros en el aula, ¿verdad? Le cuesta organizarse, seguir instrucciones y escuchar las opiniones de los demás. Lo que le interesa son los deportes, el cine y los medios de comunicación. ¿Qué apoyos específicos puede requerir? Entonces, ya empezamos como a innovar o a idear cómo vamos a derribar esa barrera. Si la vamos a saltar, la vamos a rodear o vamos a pasar debajo. Bueno, si le cuesta organizarse y su periodo de atención es corto, probablemente necesita más tiempo al trabajar. Tengo que contemplar que los tiempos van a ser distintos. Las instrucciones sería mejor estructurarlas en pasos ordenados, claros, didácticos, poder fomentar pausas activas dentro de la clase para poder despejarnos, movernos y luego ya reenfocarnos, y buscar espacios para la escucha empática, en la que tengamos esa oportunidad de escuchar opiniones distintas a las nuestras y poder pues ser más asertivos en la comunicación. Ahora les pregunto, ¿a quiénes creen que benefician estos apoyos específicos que los hice pensando en Pedro? ¿Creen que beneficiarían solo a Pedro o creen que podrían impactar a todos o a más estudiantes? Espérame, cielo, solo voy a... ¿Qué piensan por ahí? A ver, por aquí me mencionan que si sería una atención personalizada con 40 estudiantes, ya ahorita lo vamos a ver porque en los equipos, en los grupos en donde es más grande es más complejo, ¿verdad? Justo por eso les digo, se puede habilitar un foro, un instrumento, ellos mismos llenan la información solo para que tengamos un parámetro y como bien mencionaban por ahí, la respuesta es a todos. Resulta que cuando incluso hay una analogía bien interesante del DUA, que es como jugar boliche. Cuando uno, bueno, quienes no sabemos de boliche, pensamos que lo que hay que hacer es tirar la pelota recta, ¿verdad? Para que haga chus. Lo curioso es que la pelota se tiene que tirar curveada, porque cuando va así, el ángulo hace que bote más pinos. Entonces, las estrategias del DUA lo que hacen es que
Resulta que esas instrucciones que yo organicé de forma distinta derribaron barreras para 15 estudiantes. Entonces hice mi tiro con curva y logré llegar a más pinos al jugar boliche. Sí, entonces ese es el punto de las estrategias del DUA que ahorita vamos a ir viendo, que tienen un alcance y un impacto mucho más grande. Entonces no es que tenga que hacer, porque eso es integración. Hago una adecuación para fulanito, otra para menganito, y eso es mucho más complejo y requiere más recursos y más tiempo. El DUA propone diseñar sin barreras, entonces al final se desenvuelven mejor todos. Entonces, muchas gracias por sus respuestas y su participación por ahí. Entonces, ¿qué es el DUA? Es un marco de referencia que permite responder a la diversidad. Y con diversidad me refiero a todos, no es solo discapacidad. Su origen y su motor fueron las personas con discapacidad, pero beneficia a personas que hablan idiomas distintos, que están aprendiendo un segundo idioma. Beneficia a personas que responden a intereses distintos, que tienen nivel socioeconómico diferente. De todos esos factores de diversidad que analizamos hace unos momentos, los va a beneficiar el DUA. Entonces, ¿cómo se estructura? Es un marco de referencia porque piensen ustedes que es como delimitada la cancha en la que van a jugar. Tienen ahí el espacio de cómo va a ser y tienen las reglas del juego. Ya la partida y la destreza y el talento que tiene cada uno para jugar es distinto. Pero toda vez se apeguen a 3 principios que vamos a analizar ahorita, y cada uno de esos principios se asocia a 3 pautas. Y una pauta no es más que un lineamiento o una orientación que nos dice por dónde tenemos que ir. Entonces, eso nos permite cambiar el enfoque y diseñar experiencias pues más plenas para todos. Son principios que lo transforman todo. Entonces, el primer principio del DUA es la motivación. Y es muy interesante, o se simplifica mucho la implementación, porque nos invita a que simplemente cuando estemos diseñando o planificando una sesión de aprendizaje, respondamos estas 3 preguntas. La primera es ¿por qué? Muchas veces eso lo dejamos de último o quizás ni siquiera nos lo cuestionamos, pero los estudiantes sí. Ay, licenciado, pero ¿esto para qué me va a servir? Sí, no le veo el sentido. ¿Cuántas veces nos pasa que nos cuestionan de esa manera? Porque no se les ha dado un por qué. Los principios del DUA se basan en la neuroeducación, la investigación en el área de la neurociencia, y se ha descubierto que estos principios están cimentados sobre la base de redes neuronales. Por mucho tiempo pensábamos que el cerebro aprende en regiones como separadas o divorciadas, ¿verdad? Como tal hemisferio o tal lóbulo se encarga de tal proceso. Pero los hallazgos más recientes de la neuroeducación nos han permitido comprender que nuestro cerebro funciona por redes neuronales, se activan circuitos neuronales. Y entonces los principios del DUA se diseñaron para activar 3 circuitos clave que facilitan el aprendizaje. Y el primero de ellos es las redes afectivas. Cuando yo tengo un porqué claro, entonces me conecto con el aprendizaje, siento algo, despierta inquietud, despierta interés, despierta curiosidad, despierta alguna experiencia o sensación previa, entonces automáticamente tienes mi atención. ¿Y cómo se hace o cómo se implementa este principio de motivación? A través de estas pautas. Siempre tengo que pensar si estoy captando el interés, ¿sí? Dentro de mi práctica, ¿estoy haciendo algo que realmente capte el interés? Y puede ser algo tan sencillo como quizás hoy empecé la clase contándoles una anécdota. Obviamente no va a ser una anécdota sin sentido de cualquier cosa que me pasó, sino que está vinculada con lo que vamos a aprender en la clase. Pero eso me llamó más la atención porque sentí que mi catedrático es más cercano, es más humano. Entonces despertó mi curiosidad. Algo tan sencillo como eso, ¿sí? Luego, mantener el esfuerzo y la persistencia. Ya capté ese interés y esa atención, pero ¿cómo lo mantengo? Puede ser que la anécdota estaba interesante, pero cuando empezó la clase era muy teórica, era muy monótona y ¡boom! Se desplomó. ¿Cómo puedo lograr mantener esa atención? Entonces, hay diferentes estrategias que podríamos, ya ustedes irán generando ideas, pero, por ejemplo, podría ser que tengan ellos o que se propongan en la clase que hagan como indicadores, que van desbloqueando niveles, por ejemplo, con las actividades que hacen, que eso nos ayuda mucho la gamificación para hacerlo, ¿verdad? Bueno, nivel 1 hicieron tal actividad, ahora desbloquean el nivel 2. Un escape room, por ejemplo, ¿sí? Una sala de escape. Todo este tipo de aspectos hacen que yo me mantenga comprometido y me esté dando cuenta de mis progresos para llegar a una meta específica. Y finalmente, pero no menos importante, asociado a la motivación está la autorregulación. Entonces, necesitamos abrir espacios en los que sea el estudiante quien dirija su propio proceso
Y también entran en juego las emociones, ¿sí? ¿Qué valor encuentro en lo que estoy aprendiendo? ¿Cómo logro regular o canalizar lo que me está pasando para poder convertirlo en algo más? ¿Cómo puedo marcar mi propio ritmo al hacerlo? Tener más conciencia y más reflexión de mi propio proceso de aprendizaje. Entonces, eso es el primer principio asociado a sus 3 pautas. Luego, ya que tengo un por qué voy a aprender, ahora sí, me centro en el qué, que es lo que tradicionalmente hacemos en la educación, ¿verdad? Transmitir información, conocimiento, pero el punto es que hay que vincularlo a los otros 2 principios también. Ahora sí me voy a centrar en los contenidos, en los saberes conceptuales, ¿verdad? O los contenidos declarativos. ¿Qué se está aprendiendo? ¿Cómo está esa información? Pero ojo, la información se percibe de forma distinta. Si yo ahorita, por ejemplo, hubiera empezado a hablarles sin ninguna presentación, les aseguro que ya estarían bien dormidos. Espero que no estén dormidos, ¿verdad? Pero entonces, solo tienen un canal para percibir la información y es cansado. En cambio, ahorita ustedes han visto apoyos visuales, han interactuado, han observado diferentes estímulos, entonces quizás tal vez no lograron prestarle tanta atención a mi voz, pero vieron la palabra clave y eso les llamó la atención y lo pudieron asimilar, ¿sí? Y lo mismo sucede con el lenguaje y los símbolos. Una estrategia del DUA muy sencilla y muy importante es que podemos simplificar incluso al inicio de una sesión conceptos clave. Hoy lo que vamos a aprender es esto, esto y esto. O facilitamos una lectura, pero resaltamos ciertos términos. Automáticamente eso nos ayuda a percibir más y saber, aquí hay un énfasis, aquí tengo que hacer una pausa, aquí tengo que profundizar más. Entonces, justo eso nos lleva a la última pauta, que es la comprensión. Podemos y debemos encontrar mecanismos distintos para poder comprender. A mí, como me encanta aplicar esta pauta, ya se habrán dado cuenta, es con preguntas, ¿sí? Mientras más me preguntan, más debo reflexionar y más comprendo, porque lo asocio con experiencias mías, con ejemplos puntuales, con actividades que hago en mi día a día, con mis opiniones, incluso mis ideas. Entonces lo comprendo más fácil, lo tengo más digerido y más sencillo. Muchas veces más simple impacta más que algo muy enredado y muy complejo. En eso se enfoca el principio de representación. Ahora que ya tenemos un por qué y tenemos un qué, vamos a llegar a un cómo. ¿Cómo lo voy a aprender? De nada nos sirve la teoría y de nada me sirve conectar con esas emociones que mencionan por ahí si no tengo un cómo. ¿Cómo lo voy a llevar a la acción? ¿Cómo lo voy a aplicar? Entonces, eso es el principio de acción y expresión. Para empezar, siempre tienen que haber opciones para la acción física. Y ahorita hemos visto algunos ejemplos. Empezamos con una nube de palabras. Ustedes tuvieron que moverse a otro lugar, tuvieron que escribir e interactuar, ¿sí? Igual hemos tenido acciones para poder responder solo con opción múltiple, verdadero o falso. Entonces, hay aquí, porque estamos en un contexto virtual, pues es interactividad virtual. Pero en el aula, movámonos. Ahora nos vamos a poner en grupos, nos vamos a sentar en herradura y vamos a conversar acerca de algo. Tienen determinada asignación y 20 minutos para resolverlo. Siéntense como quieran. Algunos trabajan mejor sentándose en el piso, algunos caminando y con juegos, por ejemplo, como bien mencionan por ahí, qué bueno que no están dormidos, muchas gracias. Entonces, esos juegos y esa interacción, el poder compartir con mis pares, poder intercambiar ideas, es clave porque me mantiene muy bien atado al juego y a lo que estoy aprendiendo. Y luego tenemos la expresión y la comunicación. No hay una sola forma de expresar lo que sabemos. Y ojo aquí, porque aquí empieza a cobrar relevancia que estos mismos principios deben ir en la evaluación también. Siempre los tenemos que aplicar los 3. Entonces, ¿qué resulta? Alguien me mencionó por ahí al inicio que tenía algún estudiante con dislexia. Y si el examen final del curso es que me escriba un ensayo de 5 páginas, ¿cómo le irá a ir? Probablemente va a ser muy desafiante y si lo evalúo con criterios establecidos desde la manera de redacción, lo voy a castigar mucho. Pero si le doy la opción a ese estudiante que grabe un podcast de lo que aprendió en el semestre o que grabe un video, obviamente depende de la asignación y el proyecto que están trabajando, oh sorpresa, se expresa con una fluidez increíble y aprendió muchísimo. Pero le di la oportunidad de demostrarlo porque lo expresó de otra forma, ¿sí? Y esto aplica en diferentes actividades que podemos ir haciendo. No solo es hablado o no solo es escrito, incluso lo puedes dibujar e incluso lo puedes hacer con emojis, por ejemplo, si es una emoción. ¿Y cuánto nos pasa? No sé si les pasa a ustedes que cuando chatean en WhatsApp, al final paran enviando más stickers o más GIFs o más emojis que las palabras que ponen. Y en otras ocasiones, si es un desborde de palabras,
pero nos comunicamos de forma distinta. Ese dinamismo en la comunicación debe estar presente en cómo intercambian sus ideas y cómo plasman lo que comprenden. Y entonces esto nos regresa otra vez a la discapacidad visual. Si yo le estoy pidiendo que escribe, se le va a dificultar, pero lo puede hablar y lo puede grabar. Alguien con discapacidad auditiva no lo va a poder hablar, pero quizás lo va a poder escribir. O quizás pueda hacer un compendio de imágenes o un proyecto práctico que demuestre que lo sabe. Entonces, eso es la flexibilidad con respecto a la expresión y comunicación. Y finalmente, pero no menos importante, las funciones ejecutivas. Y aquí es bien interesante que profundicemos en ello porque las funciones ejecutivas, no sé si algunos ya han escuchado por ahí esa investigación, pero por mucho tiempo teníamos la idea que el coeficiente intelectual era el mejor predictor de éxito en la vida. Y eso era lo que se medía. Ese número dice qué tan lejos vamos a llegar. Ahora ya hay múltiples investigaciones que han demostrado que las funciones ejecutivas son el mejor predictor de éxito en general en la vida. Y se resumen en 3 engranajes clave, que es la memoria de trabajo. Ahorita ustedes la tienen a toda máquina, que están escuchando y están observando y estamos interactuando y están reteniendo esa información para pensar, para proponer ejemplos, para responder preguntas. Están operando esa memoria de trabajo. Luego está la inhibición, que es la capacidad que tengo de filtrar todos los estímulos, controlar mis impulsos y centrarme en el aquí y el ahora. Por la hora es innegable que están cansados, que ya tuvieron una jornada pues muy larga, quizás tienen hambre, pero ahorita les interesa el tema y son educadores que quieren crecer y quieren nutrirse, entonces están inmersos en esto, filtrando todo lo demás. Eso es la inhibición. Y finalmente está la flexibilidad cognitiva, que nos permite adaptarnos y responder a situaciones que son cambiantes todo el tiempo y poder desenvolvernos de manera pues mucho más efectiva y rápida, sabiendo que no todo es predecible, sino que tengo que poder adaptarme con dinamismo a distintos entornos y actividades. Entonces, esos son los 3 engranajes básicos, pero en esencia, como lo podemos trabajar en el aula, es permitiendo que los estudiantes puedan desarrollar estrategias, ¿sí? Que no les demos algo resuelto, sino que les digamos en este momento, bueno, debes de proponer, ¿cómo harías? Le ponemos un caso, por ejemplo, ¿cómo desarrollarías un proyecto de tal área específica para hacerlo? Y que ellos tengan que operar y poner en marcha diferentes estrategias para poder resolver. Esa es una forma de aplicar las funciones ejecutivas. Así que ahora les comparto este otro cuadro que está por acá. Si ustedes buscan ahí cuadro de DUA o principios y pautas del DUA, les van a salir 1000 cuadros similar. La fuente es CAST y les sugiero y les recomiendo muchísimo que entren a esa página, se los voy a poner por acá. Es cast.org la página. Ellos son el referente con respecto al DUA. Hicieron este instrumento que es muy interesante y muy útil porque nos permite desglosar cada principio asociado a sus pautas y si se dan cuenta aquí tiene puntos de verificación. ¿Qué son los puntos de verificación? Piénsenlo como mi lista de cotejo, ¿sí? Hoy mi meta es captar el interés de mis estudiantes. Estoy optimizando la elección individual y la autonomía. Les estoy permitiendo que tengan esa opción de qué hacer primero, qué hacer después o proponer una idea simplemente con el hecho de ¿qué piensan al respecto? Si lo estoy haciendo, pues le pongo ahí la marquita. Si no, pues le dejo la X y me doy cuenta que es un área de oportunidad. El DUA, ojo, porque ahorita que ven todos los puntos de verificación dirán, ¿y todo eso tengo que hacer? No, pueden empezar de forma gradual, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta ahorita mucho en la línea de lo que mencionaban ustedes, es priorizar el principio de motivación, porque están muy desmotivados y muy con falta de compromiso sus estudiantes, y luego la representación, porque tienen dificultades para prestar atención. Entonces, quizás esos podrían ser sus prioridades. Empiecen por una pauta. Voy a diversificar las opciones para la percepción. Entonces, voy analizando si estoy facilitando ese tipo de alternativas. Y al final, como les decía, van a derribar barreras para todos y van a enriquecer muchísimo su práctica educativa. La clase va a ser mucho más amena y se la van a disfrutar tanto ustedes como sus aprendices para alcanzar las competencias trazadas de manera plena. Así que también les comparto este otro recurso que se llama Rueda del DUA. La ponen así como Rueda del DUA y les van a salir muchos links por ahí. Generalmente los voy a vincular a este PDF que está hipervinculado. Esta rueda, si se dan cuenta, están cada uno de los principios. Está el compromiso, es la motivación, solo que en alguna literatura se refiere así. La representación y la acción y expresión. Y está cada una de las pautas. Y hay aplicaciones específicas
que les permiten poder utilizarlo. Entonces, por ejemplo, para la autorregulación, hay algún diario de reflexión o un planificador o quizás una aplicación de mindfulness. Entonces encuentran aplicaciones concretas que les permitirían, dependiendo de su área de especialidad, incorporar la tecnología. Para el DUA es muy importante la tecnología. Las tecnologías de apoyo nos transforman la vida, derriban barreras, y mientras podamos nutrir el aprendizaje con esos procesos, pues mucho más pleno es para todos, como los ejemplos que ya les había dado previamente. Así que ahora vamos a ponerlos en acción. Así que vamos a justo aplicar el principio de expresión y acción. Vamos a dividirnos en 4 salas, ¿sí? Cada una de las salas tiene un reto asignado, que ahorita les voy a mostrar. Lo que necesito es que en esas salas intercambiemos ideas y pensemos qué principio y qué pauta aplicaría para resolver el reto que tiene este estudiante. Y entonces elaboramos una lluvia de ideas de esas actividades que realizarían para aplicarlas en el aula. Ahorita les voy a compartir la pantalla para que vean bien de qué estoy hablando. Entonces, la aplicación que vamos a usar es Jamboard. Y denme un segundito por acá. Acá está. Entonces, nuevamente voy a apagar un segundo mi cámara porque a veces creo que cuando está cargando se pone un poquito lento. Entonces, solo déjenme compartirles acá el link para que ya puedan ingresar. Y ahorita les voy a empezar a explicar los diferentes tipos de retos que vamos a resolver. Ahí va cargando ya. Ok, entonces aquí tenemos el link en el chat para que puedan ingresar. Listo. Y entonces, ahora sí creo que ya voy a poder encender mi cámara, espero. Vamos, por ahí veo que ya se están uniendo, excelente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar los retos. Si a mí me toca estar en la sala 1, lo que voy a discutir con mis compañeros va a ser o estudiantes con dificultades para prestar atención y organizar su pensamiento para desarrollar una actividad académica de manera exitosa. De casualidad era justo lo que habían mencionado al inicio, ¿verdad? Dificultades en la atención. Entonces pienso, ¿qué pauta aplicaría? Quizás aplicaría el principio de representación. ¿En qué pauta me centraría? Facilitar opciones para la percepción, ¿verdad? No es que me lo tengan que poner así técnico, sino que solo es para que piensen qué ideas podría implementar para mantener su atención. Así como los ejemplos que les fui dando ahorita, es la idea que lo pongo. Aquí ustedes pueden seleccionar un post-it, le dan clic acá a esa notita adhesiva, les abre un espacio para poder escribir, le dan guardar y ya queda ahí su idea para hacer la lluvia de ideas. La sala 2 se va a centrar en, ahorita les comento por acá. Creo que se pasó de largo. La sala 2 va a tener el reto de estudiantes, ¿por qué no quiere regresar a la 2? Denme un segundito ahí, ahí está. Estudiantes con dificultades de visión y concentración a leer páginas con texto muy pequeño y saturado. Ojo que no quiere decir que tengan discapacidad visual o baja visión necesariamente, sino que a todos, si nos dan una hoja dorada de texto con letra muy chiquita, se dificulta la concentración. Entonces, pensemos en eso, en diversificar. Luego, la sala 3 se va a centrar en estudiantes desmotivados, que manejan inseguridad al exponer sus ideas ante un grupo. Y la sala 4 se va a centrar en estudiantes con dificultades para analizar a profundidad, desarrollan los procesos de manera muy superficial y repetitiva. ¿Sí? Entonces, esos son los retos en los que se van a centrar y yo voy a estar alternando en cada sala para resolver sus dudas y darles ideas por ahí de cómo implementar el DUA también. Así que, ¿estamos listos ya? ¿Tenemos alguna duda? ¿Me cuentan si tienen alguna inquietud? ¿No? Ok, entonces solo déjenme que le dé ingreso a alguien por acá. Y ya nos podemos trasladar por ahí a las salas. Excelente, ya ahorita vuelven todos y ya podemos ver mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Entonces, muchas gracias por participar, por intercambiar ideas. Me encantó mucho escuchar experiencias con sus estudiantes. Incluso algunos de ustedes hicieron el ejercicio de ponerse en el lugar de ellos, que eso es fundamental y es una estrategia clave por ahí. Vamos a ir analizando las propuestas que estructuraron, que son muy acertadas y de
hecho deben estar muy orgullosos porque se alinean muy bien al DUA, a los principios y a las pautas. Así que vamos a empezar por acá con la primera sala, el reto de la sala 1. Solo denme un segundo. Ahí estamos. Ok, teníamos estudiantes con dificultades para prestar atención, organizar su pensamiento para desarrollar una actividad académica de manera exitosa. Mencionaron nombrarlo como coordinador de grupo para que participe, eso es bien importante. Incluso asignar roles bien estipulados y específicos ayuda a que cada quien tenga opciones distintas de poder aportar y tener más responsabilidad y más compromiso en ese proceso. Al inicio del curso, promover que desde el mismo grupo de estudiantes elaboren su reglamento. Miren, eso está excelente también. Poder hacer, a mí me gusta mucho plantearlo como decálogo, que hagan como sus principios de cómo se van a desenvolver y qué van a hacer. Delegar funciones dentro de los integrantes. Estamos de acuerdo que los roles son muy efectivos. Hacer pausas activas continuamente me ayuda a descargar, canalizar mis energías, enfocarme de nuevo. Ejercicios a través de sociodramas, excelente. Utilizar palabras en colores para mejorar la concentración, acentuar, ¿verdad? Utilizar organizadores gráficos, audios, imágenes, hacer pausas activas, conceptos, incluir actividades que los lleve a la concentración, dinamizar los temas, clave. El tema de los coordinadores, realizar una actividad que implique al estudiante un estímulo y un desafío para llevarlo a cabo. Propiciar actividades donde se promuevan habilidades sociales y de comunicación, muy importante. Aprendizaje basado en proyectos, excelente, dentro del salón de clases con un tiempo limitado. Instrucciones claras, ejemplos, que tengan toda la estructura para poder hacer. Hablarle y posiblemente preparar una forma de evaluarlo específicamente a él. O podemos también diversificar la forma en la que se está evaluando a todos, ¿verdad? Porque quizás no solo él que lo necesite, sino que varios se van a beneficiar de ello. Y aquí dejan la interrogante y para alguien que no puede ver. Y en ese contexto, si se dan cuenta, aquí mencionaron sociodramas, en el que van a haber diálogos y van a interactuar, mencionaron audios, mencionaron actividades más prácticas, asignar roles. Quizás yo no puedo acceder al material impreso que me dieron las hojas impresas, pero sí puede leer a alguien más y yo ir analizando y aportando ideas. Entonces, aportar roles derriba mucho esa barrera para poder facilitar el acceso a ese estudiante o algunos que tengan retos en el área de visión. Así que, excelente trabajo, sala 1. Muchas gracias por esos aportes. Y ahora en la sala 2, estudiantes con dificultades de visión y concentración a leer páginas con texto muy pequeño y saturado. Mejorar los textos de lectura. Miren qué bueno que hasta lo enfatizaron así en grande, porque eso es bien importante. Podemos utilizar más interlineado, el apoyo de imágenes, letra más grande. Eso automáticamente hace que la lectura sea más descansada y más efectiva. El estudiante podría estar más cerca del profesor y del pizarrón. Entonces podemos ir rotando la forma en que estamos distribuidos en el aula para que tengamos más esa interacción. Incluso cuando trabajamos, nosotros rotamos entre los equipos para tener esa facilidad. Diversificar los recursos, que no solo sean lecturas, sino que también hayan audios, hayan videos. El material impreso con letra más grande, excelente, ya lo habíamos mencionado. Una atención más directa y lecturas parafraseadas. Eso es bien importante porque muchas veces nos apegamos mucho a lo textual o a lo que es tal cual como está. Y ahora sabemos que peor con la inteligencia artificial, hasta les puede hacer el resumen, ¿verdad? Aquí el tema es que podamos procesar y parafrasear lo que estamos aprendiendo para llevarlo a la aplicación. El uso de audios, podcasts para estudiantes con discapacidad visual. En las imágenes incluir la descripción, excelente, muy bien. Y ser el otro para nosotros, ser empáticos entre compañeros, paradigma pedagógico ignaciano, excelente por ahí. Luego tenemos en la sala 3, estudiantes desmotivados. ¿Qué hicimos ante esa desmotivación para exponer sus ideas ante un grupo? Por aquí mencionaron actividades de mayor y mejor comprensión, profundizar más en eso. Y para ello ahí puntualmente identificaron aspectos como las gráficas, los diagramas, las infografías, que digieren la información y hace que sea mucho más atractivo para poder comprenderla. Luego tenemos exposiciones. Voy a apagar un segundo por acá porque esta página me está congelando un poco y no quiero que pierdan mi audio. Exposiciones, debates, mesas redondas, foros, murales participativos. Miren qué excelentes esas ideas. Algo que me encantó y se los quiero aplaudir por aquí es escuchar qué los desmotiva. ¿Cuántas veces damos ese espacio o ese permiso de, miren, qué les gustaría cambiar en la clase? ¿Qué sienten que los hace sentir desmotivados? Entonces, por ahí ponían algunas propuestas como hacer la clase teórica cuando debería ser más práctica o centrarse en una sola actividad que sea más monótona.
Eso ya nos permitiría comprenderlos mejor y encontrar un nuevo rumbo, ¿verdad? Actividades en donde puedan intentar fortalecer esa mentalidad de crecimiento, aunque cometan errores. Lo importante es que podamos llegar a practicar y hasta llegar a pulir dicha destreza. Actividades lúdicas para integrar y romper el hielo y brindar herramientas para adquirir nuevas destrezas, aprender haciendo y preguntar cuáles son sus motivaciones. Genial. Por aquí preguntan cómo se puede agregar un post-it en Zoom, aquí en Jamboard. No sé si la pregunta es aquí en Jamboard o en Zoom. Es que no me queda claro por ahí. Si me puede comentar. Si es en Jamboard, es aquí. De una vez respondo acá que aquí se hace clic en la nota adhesiva, entonces ya despliega una ventana. En Zoom sí no sé, para serle sincera, sí no sé. Creo que es con lo de los whiteboards, con los pizarrones, pero eso sí no lo he usado mucho. Ahí sí, perdón que no le puedo responder. La sala 4, estudiantes con dificultades para analizar a profundidad, proponen el método mayéutico basado en preguntas diversas y sistemáticas sobre aspectos clave, excelente para llevar a debates, propiciar o motivar la lectura de libros motivacionales, solicitar que haga un resumen en un mapa conceptual o de manera gráfica de las ideas principales. Y miren qué importante es eso, porque muchas veces tenemos arraigada la idea que la única forma de resumir o la única forma de poder comprender denme un segundito, ahorita voy a encender mi cámara, solo que me dé chances. La única forma de comprender o sintetizar la información que estamos desarrollando o el aprendizaje es con palabras. Incluso a mí me gustan mucho los mapas mentales porque pueden incorporar imágenes bien nutridas y les dan un panorama hasta mucho más amplio que lo que las palabras pueden dar. Entonces, darnos esa oportunidad enriquece mucho las experiencias de aprendizaje. Si se dan cuenta, ahí aportaron un sinfín de estrategias muy valiosas que podemos ir diversificando y aplicando según nuestra área de especialidad. Así que, excelente trabajo. Ahí un aplauso a cada una de las salas y por colaborar y involucrarse tanto en este proceso. Así que ahora me gustaría abrir el espacio. Todavía tenemos una actividad por ahí acerca de los valores, pero quisiera que se centren ahorita en cómo el DUA enriquece mi aula. ¿Qué piensan al respecto? ¿Piensan que es un marco de referencia que llega a innovar y que va a nutrir su aula o consideran que no tiene mucho que aportarles? O si tienen dudas, preguntas, podemos abrir el espacio, aunque después va a haber también un espacio más amplio para ello. El espacio es suyo. ¿Qué me comentan? Si tienen inquietudes también por ahí, todo es bienvenido. A ver si me permite. Claro que sí. Gracias, Virginia. Gracias. A mí me parece realmente esto innovador. Yo no lo conocía. Me parece muy importante hacerlo, no solo por los estudiantes que necesiten un andamio, ¿verdad? Tender un andamio para seguir caminando, sino también como modelaje, porque estamos preparando profesionales para la sociedad y entonces cuando ellos sean líderes en otros ámbitos o cuando sean empresarios, podrán tener un modelaje de cómo llevar a cabo sus actividades profesionales. Gracias. Muchísimas gracias, Virginia, por ese aporte tan acertado y tan enriquecedor, porque ese es el propósito del DUA. Realmente es poder innovar, nutrir. Yo lo veo mucho como enriquecer la educación para que sea lo que realmente debe ser. Entonces, al final vamos a encontrar estudiantes que piensan más, que tienen otro nivel de comprensión, otro nivel de aplicación, pueden transferir mejor el aprendizaje. Al final, esa es nuestra meta como educadores. Así que muchas gracias por ese aporte. Vamos con usted, Eugenia. Sí, buenas noches, María Buenas. Fernanda. Una de las razones por las cuales se dificulta o se va haciendo con más lentitud el aprendizaje es porque el estado de ánimo de los jóvenes va cayendo pues como en una rutina. Creo que todos estamos de acuerdo en que ellos ya son la generación de la tecnología. Entonces, no hay que abusar de la tecnología porque tampoco es entretenimiento. Sin embargo, que sean medios, pero definitivamente ellos van a responder porque los estímulos de la tecnología y todas esas herramientas, personalmente estoy muy contenta y muy feliz pues de estar aprendiendo y lo único es que esto hay que ponerlo en marcha, hay que ponerlo en práctica para poder entenderlo mejor. Muchas gracias.
Totalmente, muchísimas gracias por ese mensaje tan sabio, tan acertado. Y es que la tecnología es parte ya, es quienes son, no los podemos desligar de eso, pero los necesitamos orientar, porque al ser nativos digitales, usan la tecnología no necesariamente con fines de aprendizaje ni fines constructivos. Entonces, darles el espacio para que se den cuenta que pueden aprender, pueden acudir a fuentes confiables, pueden desarrollar, pueden aplicar, eso hace toda la diferencia para que realmente ellos encuentren ese rumbo dentro de la tecnología. Y como bien dice usted, de nada sirve que todo suene maravilloso y todo lo que aplicamos ahorita si no lo llevamos a la práctica. Ese es el punto, que realmente podamos empezar a diseñar experiencias de aprendizaje sin barreras. Así que muchísimas gracias. Vamos con usted, Maclovia. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, a mí se me ocurre, bueno, primero que el DUA viene como a fortalecer esas iniciativas que vienen desde la psicología en cuanto al planteamiento que hizo Albert Bandura sobre el aprendizaje social, ¿verdad? Él hablaba mucho sobre la atención, la retención, la reproducción y la motivación tan importante en clase. Entonces, el DUA viene realmente a nutrir ese proceso que nosotros podríamos hacer. Y por otro lado, a mí siempre me ha encantado Lev Vygotsky, que él habla siempre de la interacción social para adquirir nuevas y mejores habilidades. Entonces, el DUA prácticamente nos está llevando a fortalecernos como docentes a partir de lo que decía la compañera que me antecedió, que la tecnología, y que usted lo reafirma, la tecnología realmente es un medio, pero no es un fin para el aprendizaje. Entonces, se puede potenciar. Y bueno, a mí se me ocurre que, bueno, recientemente he estado en un curso de neurociencia y realmente es tan importante trabajar la parte emocional de los estudiantes, porque ahí está el cerebro produciendo y recreándose, y no digamos aún más con estudiantes, como bien usted hizo la explicación, de los que están similares, los que no se parecen, los que medio se parecen y los que totalmente no tienen nada que ver. Al final favorece a todos toda herramienta que nosotros apliquemos desde una manera acertada, para trabajar con asertividad, que es un tanto diferente, ¿verdad? Entonces yo en lo personal muy contenta con este planteamiento, y de verdad tan necesario para ir retomando el fortalecimiento, yo lo decía, del paradigma pedagógico ignaciano, que en lo personal a mí me encanta. Estoy muy casada siempre con ese proceso, ¿verdad? Así que muchas gracias. La verdad que estamos encantados con este tema de DUA, ¿verdad? Muy amable, licenciada. Extraordinario, muchas gracias por ese aporte y me entusiasma mucho que les encanta el marco de referencia, porque a mí me apasiona también y creo que ahí está la llave para abrir el potencial liberar el potencial de nuestros aprendices. Y mire que me encanta, obviamente no era clase teórica y demás, pero justo ahorita que menciona Vygotsky, muchos de los principios de Vygotsky están inmersos dentro de la base de neuroeducación que respalda los principios, y justo aquí menciona también Miriam el aprendizaje significativo. Entonces todas esas teorías vienen detrás. Es en lo que está fundamentado, o sea, no es algo que apareció de la nada, sino que tiene investigación educativa y neurocientífica detrás que permite validarlo. Así que muchas gracias por llevarnos a Vygotsky, que en lo personal también es de mis enfoques preferidos. Considero que es una herramienta útil, mencionan por acá. El DUA enriquece en tener una mirada amplia, de optar por diferentes estrategias innovadoras e inclusivas para todos, pudiendo atravesar por completo esas barreras de aprendizaje. Así que muchísimas gracias por ahí, por todos esos aportes. Y quiero ahora comentarles, antes igual vamos a tener un espacio por si alguien tiene alguna otra duda más, pero el DUA nos invita a que realmente vivamos esa cultura inclusiva, ¿sí? Que va mucho más allá de decir, ay, sí, qué bonita es la inclusión, y lo que hablábamos, es una convivencia plena, es poder realmente llegar a practicar los valores que nos hacen ser humanos, que no debería ser una meta, pero es complicado porque no todos lo llevamos a la práctica, más en esta sociedad que está actualmente tan carente de esos valores. Y entonces el DUA, a través de esos principios, peculiarmente el de motivación, y al fomentar la interacción, favorece darle la bienvenida a todos y que podamos apegar nuestra práctica a valores. Y una cultura inclusiva es, para mí, ya ni siquiera veo si eres diferente o no. Yo te valoro por ser quien eres. Esa es nuestra meta como educadores y para que lo desarrollen nuestros estudiantes. Entonces, quisiera que vayamos a ese Padlet que les acabo de compartir por ahí un link,
y que me compartan qué valores o valor puede compartir uno cada persona quieren compartir, quieren vivir en su aula para que se apegue a una cultura inclusiva. Entonces yo les puse ahí mi ejemplo, que es por lo que yo abogo y lo que me fascina practicar y busco difundir en toda mi práctica, que es la empatía. Yo lo hice a través de un GIF, lo hice con una imagen. Padlet tiene esa opción, si lo quieren escribir, incluso pueden grabar, pueden buscar un GIF, pueden buscar una imagen. Como ustedes prefieran, lo pueden plasmar. Yo ya les dejé ahí el mío, que es la empatía. Así que me encantará saber qué otros valores van a empezar a vivir y difundir en el aula, porque ese es el pilar que sostiene nuestra educación. Los valores que con nuestro ejemplo estamos transmitiendo a nuestros estudiantes y cómo se da esa convivencia congruente y alineada a esos valores. Igual, si alguien no puede ingresar a Padlet, también está abierto el chat. Valores de compasión y misericordia. El ser humano se complementa con los demás. Miren qué excelente. Si somos más compasivos y nos comprendemos mejor para complementarnos, la historia es muy distinta. Respeto, miren qué excelente, ahí ilustrado también. Fundamental el respeto. Y el respeto justamente es una base para tener un vínculo y una confianza más clara, más fortalecida. Respeto a las opiniones, creencias, dudas de otros. Genial. Aceptación y solidaridad, motivación, trabajo en equipo. Valores muy importantes. Me encanta que eso sea el alma de nuestra aula, que realmente van a permitir transformar ese proceso. Por aquí mencionan también la tolerancia, hermandad, ayuda mutua, puntualidad. Muy importante. Me parecen valores bastante enriquecedores y sobre todo, como les decía, que tienen que venir por nuestro ejemplo, ¿verdad? Ser congruentes de que nosotros somos el vivo ejemplo de los valores que queremos que realmente nuestros estudiantes practiquen también dentro de su aula. Construcción recíproca, sin un tú no hay un yo, me parece genial. Valores de compasión, ese ya lo había leído, perdón. Tolerancia, por ahí, excelente. Asumir la responsabilidad, escucha activa. Pasión, miren qué importante y justo está arriba de motivación, que para mí son indivisibles. Si queremos realmente motivarnos, tenemos que encontrar qué es lo que nos apasiona. Ese combustible que nos hace soñar, que nos hace crecer, que nos hace querer alcanzar. Eso es bien importante que lo alimentemos y lo nutramos en las aulas. Así que genial, excelente apoyo. Valores muy importantes por ahí. Muchísimas gracias por compartirlos. De verdad que aprecio mucho esos valores y por ahí les dejo el espacio para que sigan aportando. Genial. Derecho y justicia para todos. Qué importante. Es cuestión de derechos humanos. Encontraron imágenes también muy acertadas que lo ilustran. Demostrar afectividad. Eso es también una de mis prioridades en el aula, que nos sintamos queridos, nos sintamos valorados, nos sintamos que estamos en un lugar en el que somos importantes. Muy, muy acertado. Qué bueno saber que estos son los valores que se viven en la URL. Así que me alegra y me entusiasma mucho y sigan practicándolos y viviéndolos en sus aulas. Así que me quiero despedir por aquí con un pensamiento y también les voy a dejar mi información por si desean contactarme y saber más del tema o si les interesa la inclusión. Yo me dedico a abogar por ella, así que primero agradecerles, sigan siendo los líderes que dirigen la educación hacia la inclusión, porque ya son dos conceptos que no podemos desligar y yo sé que hoy ustedes tienen una visión más clara de inclusión y van a encaminar su práctica hacia ello, así que muchísimas gracias. Y luego pues ahí les dejo mi correo y mi página web en donde pueden conocer también acerca de mis libros y de lo que hago y será un gusto leerlos por ahí si desean contactarme. Y muchas gracias por esos comentarios por ahí. Vamos a ver, por ahí mencionan hablar de la identidad de género. Es bien importante ese tema, también por ahí sería genial que se pueda abordar de manera más específica. Y con ello, pues vamos a dejar el espacio abierto para preguntas y para comentarios. Así que de nuevo, muchas gracias por su atención. Los sentí muy cercanos a pesar de la pantalla y la virtualidad. Muy activos, gracias por enseñarme tanto con sus aportes y su expertise. Y dejamos el espacio abierto para las preguntas. Buenas noches, licenciada. Yo tengo una duda. Sí, cuéntenme. ¿Cómo puedo hacer para no hacer sentir mal a la persona en la inclusión? Es decir, que no sienta que tengo como algún tipo de sentimiento. No sé si me explico. Sí. Sino hacerla sentir pues parte de, sin necesidad que tanto los estudiantes
vean como una parte como de, porque tiene una condición especial o porque tiene una discapacidad o porque tiene alguna situación diferente a los demás, entonces están teniendo como cierta preferencia. ¿Cómo aplicar esta inclusión en la educación sin que lo vean como algún favoritismo, como usted bien lo expresó al principio? Me encanta esa Y pregunta, sin, muchas gracias por perdón, y sin sí, que la persona se sienta mal, digamos, sin que la persona tenga ese sentimiento, sino hacerlo o el actuar normal, digamos, que no sé si es normal o no es normal la palabra correcta, pero no sé si me explico sí, totalmente. Ese ha gracias. sido mi proceso de vida, ¿sí? Al vivir con discapacidad y peculiarmente de niña, ahora como digo yo, Fuente Piña, le digo a mi familia, ya estoy curtida, ya no me doy cuenta. A cualquier lado, cuando llego, todo el mundo se me queda viendo. Y no es precisamente por ser el alma de la fiesta, sino que porque les llama la atención que uso silla de ruedas. Pero ahora yo ya soy inmune a ese proceso. Cuando era niña y adolescente era muy difícil. Y aquí, por eso me encanta la pregunta, porque es girar un poco el foco hacia nosotros mismos, que no tenemos discapacidad, un reto específico, ¿sí? ¿Qué percepción tengo de ello? ¿Me provocan lástima las personas que tienen discapacidad? Y no es malo, ¿sí? Es lo que la sociedad nos ha hecho crecer, nos ha hecho creer. Pobrecitos, ¿qué les habrá pasado? ¿Cómo será vivir como ellos? ¿Sí? Entonces son toda esa serie de prejuicios que como sociedad nos han ido reforzando y reforzando y reforzando desde muy pequeños y ya es parte de nuestro colectivo, de quiénes somos, está en nuestra cultura, no es una cultura inclusiva, sino que es una cultura apegada a eso que como muy bien menciona usted, ni siquiera existe la palabra normalidad. Quienes estudiamos, y por ahí ya vi que hay varios en psicología, eso es lo primero que nos enseñan, ¿verdad? La palabra, la normalidad no existe, lo que existe es diversidad. Entonces, girar el foco hacia nosotros y hacer una radiografía y pensar, ¿siento lástima por una persona con discapacidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces, reajustar, hacer como una calibración por ahí de esos valores que nos hagan reconocer que por eso el término correcto es persona con discapacidad, porque es persona primero. Entonces me enfoco en la persona. Sí, es cierto, usa una silla de ruedas, pero ¿y eso qué? Simplemente se mueve de una forma distinta. Entonces, si nosotros vamos trabajando en reajustar esos prejuicios que la sociedad nos ha hecho creer, vamos a cambiar ese enfoque y nos vamos a dar cuenta, es cierto, no tengo por qué sentir lástima. Si es una persona tan capaz o tan interesante o tiene tanto potencial como los demás. Entonces, justo a eso vamos a lo que menciona Virginia, es cambiar el enfoque de lástima a empatía. Entonces, sí, estoy tratando de comprender qué es lo que pasas tú, pero no te veo como menos o no siento miedo de acercarme, porque esa es otra palabra que creo que es innegable que se asocia al término de inclusión, no por ser malas personas, sino que nos da miedo lo desconocido y nos da miedo hacer daño, como bien mencionaba usted. Y si yo tengo miedo al tratarte, te estoy tratando con pinzas y te hago sentir diferente. Entonces, aquí el tema y la clave es la naturalidad. Mientras más Alport tiene una teoría que se llama la hipótesis de contacto, se nos dificulta más comprender y convivir con lo que es distinto a nosotros porque tenemos menos oportunidad de estar juntos en el mismo espacio e interactuar. Mientras más convivimos, más natural se hace y con el tiempo ya ni ves la discapacidad. Pero ese es un proceso y les cuento que a nivel de investigación, en los países que ya tienen una cultura inclusiva, toma 7 años de trabajo arduo que ya se arraigue como tal, que ya sea parte de tus valores, de tu forma en que te comportas, que sea natural para ti. Entonces, no nos sintamos mal si tengo esa, porque justo lo que está describiendo usted es que tiene empatía y no quiere hacerle daño a los demás. Entonces, simplemente es pensar, es una persona tal cual como yo y lo voy a tratar con naturalidad, ni con más beneficios, ni sobreproteger, como trato a todos los demás. Y le digo abogando desde nuestra comunidad, desde las personas con discapacidad, no hay nada que nos haga sentir más plenos en esta vida que nos traten como tratan a todos los demás, sin pinzas y sin pensar que somos frágiles y estamos en una burbuja, sino que esa naturalidad y esa convivencia va a ser lo que le va a transmitir a sus estudiantes y ya se va a empezar a difundir ese proceso en el aula. Así que en esa línea va. Muchas gracias por esa pregunta tan enriquecedora y por todos los comentarios tan completos y tan interesantes que están aportando por aquí. Mencionan que les dejó intrigado el tema de la discapacidad psicosocial. Es apasionante, es fascinante analizar la mente y cómo realmente la sociedad impone barreras ante esos prejuicios que tenemos. Y eso sería para otro webinar. Abordar la discapacidad psicosocial es un tema muy importante y muy cercano.
una de cada 4 personas tiene algún reto en el área de salud mental, así que somos más de los que creemos por ahí. Muchísimas gracias por sus comentarios. Voy a quitar aquí la pantalla y dejo por ahí, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, alguna otra inquietud. Si no tenemos dudas, creo que le cedo la palabra ya a Fabiola. Bueno, muchísimas gracias. Lastimosamente también el tiempo se nos ha agotado, de verdad. Nos quedan tantas inquietudes, pero estamos seguros de que muchas preguntas sí encontraron respuestas hoy. Otras muchas nos quedarán de reflexión para continuar nuestro viaje hacia la inclusión y con el pendiente de seguir aprendiendo. Esperamos que esta conferencia haya sido informativa y útil para ustedes y que puedan llevarse herramientas y conocimientos necesarios para promover la inclusión de los estudiantes en su práctica educativa. Trabajando juntos podemos crear un futuro más inclusivo y equitativo para todos. Nos despedimos por ahora reiterando nuestro agradecimiento a la magistra María Fernanda Jiménez. De verdad, muchísimas gracias, Mafer. Les deseo un excelente fin de jornada y les envío un hasta pronto y un abrazo para todos. Nos vemos. Feliz noche. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones y feliz noche. Buenas noches. Feliz Feliz noche, noche. gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.